Bienvenidos a Historias del Valhalla Vikingo. Si estás listo para sumergirte en el duro e implacable mundo de los guerreros nórdicos, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta para apoyar más historias vikingas increíbles. Deja un comentario a continuación indicándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta tener noticias de nuestros guerreros vikingos de todo el mundo. Ahora, prepárense para un viaje épico a las tierras heladas del norte. Los gélidos vientos de Skoand calaban hasta los huesos la capa desgastada de Bjorn Ironwill mientras avanzaba penosamente por la nieve que le llegaba a las rodillas. Cada paso le recordaba su desgracia. Habían pasado 3 lunas desde que Jarl Ragnar el Cruel lo había despojado de su lugar en el clan Hacha de Sangre, arrojándolo al desierto como a un perro sarnoso. El aliento del exiliado formaba nubes cristalinas en el aire gélido, y su barba cubierta de escarcha crujía con cada exhalación laboriosa. Detrás de él se extendía una interminable extensión blanca, interrumpida únicamente por los esqueletos de pinos antiguos que habían sucumbido al invierno perpetuo. Por delante reinaba la incertidumbre, quizá la muerte, quizá la redención. A Bjorn le importaba poco quién lo reclamaría primero. La vergüenza de su destierro ardía con más fuerza que cualquier fuego de fragua. Un dolor constante que ningún esfuerzo mío podría acallar. El sol, pálido y distante como una brasa agonizante, proyectaba largas sombras sobre el paisaje helado. El estómago de Bjorn rugía de hambre, pues había consumido el último trozo de pescado seco 2 días antes. Sus botas de cuero, desgastadas por incontables incursiones a través de los mares del norte, le ofrecían poca protección contra el frío implacable que se colaba por las grietas como serpientes invisibles. Al llegar a la cima de una loma que dominaba un estrecho valle, las manos curtidas de Bjorn se aferraron con fuerza al mango de su hacha de batalla, haciendo estallar cráneos. El arma había bebido profundamente de la sangre sajona en las incursiones de su juventud, cuando su nombre se pronunciaba con reverencia en los grandes salones de su pueblo. Ahora simplemente servía de bastón para un hombre destrozado cuyo honor yacía hecho añicos como hielo bajo los cascos de un caballo de guerra. El valle que se extendía abajo no ofrecía muchas esperanzas. Un arroyo helado serpenteaba entre áridas formaciones rocosas, mientras que escasos grupos de abedules raquíticos ofrecían el único indicio de vida en la desolada extensión. Sin embargo, algo impulsó a Bjorn hacia adelante. Tal vez fuera el instinto guerrero el que le había mantenido con vida durante 30 inviernos de batalla y derramamiento de sangre. Mientras descendía al valle, los aullidos del viento se intensificaron, trayendo consigo un sonido de otro mundo que hizo que las manos marcadas del exiliado se detuvieran a mitad de paso. No era el aullido de un lobo ni de un oso, ni el chillido de un halcón de caza. Aquel sonido hablaba de algo antiguo, algo que era anterior incluso a las sagas más antiguas cantadas por los regañones. El ruido se hizo más fuerte a medida que Bjorn se acercaba a un grupo de rocas cubiertas de hielo cerca del centro del valle. Se le cortó la respiración al rodear la formación rocosa más grande. Allí, atrapada bajo el tronco caído de un árbol, tan grueso como el mástil de un barco, yacía una criatura de los cuentos antiguos. La cría de dragón no era más grande que un perro de caza. Sus escamas eran del color de la obsidiana pulida, surcadas por vetas de un carmesí intenso. Un ala estaba atrapada bajo el enorme tronco, mientras que la otra aleteaba débilmente en la nieve. Los ojos dorados de la criatura, grandes como monedas de los mercaderes bizantinos, se clavaron en Bjorn con una inteligencia que le heló la sangre. Por el martillo de Thor, susurró Bjorn, con la voz apenas audible por encima del viento. Las viejas historias dicen ser ciertas. La respiración del polluelo era rápida y superficial, con pequeños chorros de vapor que salían de sus fosas nasales. La nieve estaba teñida de sangre oscura bajo su ala atrapada, y Beyond pudo ver que la membrana del ala estaba desgarrada en varios lugares. La angustia de la criatura era evidente en cada respiración dificultosa, en cada intento desesperado por liberarse de la prisión de madera y hielo. Durante largos instantes, exiliado y dragoncito se miraron fijamente a través de la extensión de nieve.
La mente de Bjorn daba vueltas con las implicaciones de su descubrimiento. Los dragones eran criaturas legendarias de las que se hablaba en voz baja alrededor de las hogueras en invierno. Algunos decían que eran hijos de Jaandanda, la serpiente del mundo. Otros afirmaban que eran engendros de Loki, agentes del caos y la destrucción. Todos coincidieron en que eran seres de inmenso poder, criaturas a las que temer y respetar por igual. Sin embargo, este pequeño ser parecía más vulnerable que cualquier criatura que Bjorn hubiera encontrado en sus años de vagabundeo. Los ojos del polluelo reflejaban un profundo dolor que resonaba con algo muy profundo en el pecho del exiliado. El reconocimiento del sufrimiento, del abandono, del ser rechazado por los de su propia especie. Tus parientes te han abandonado, ¿verdad, pequeño?, murmuró Bjorn, dando un paso cauteloso hacia él. Igual que los míos me expulsaron, la cabeza del dragón se inclinó levemente al oír su voz, aunque Bjorn no supo discernir si era por curiosidad o cansancio. La respiración de la criatura se había vuelto más dificultosa, y el exiliado comprendió que, sin ayuda, la cría no sobreviviría a la noche que se avecinaba. La temperatura descendería aún más cuando el débil sol se ocultara tras las montañas, e incluso una criatura legendaria no podría resistir el frío glacial atrapada y herida. Bjorn dejó su mochila y se acercó al árbol caído con los pasos medidos de un cazador al acecho. El tronco era enorme, fácilmente pesaba como 3 hombres adultos. Pero el exiliado no había sobrevivido a 3 décadas de guerra aceptando la derrota fácilmente. Examinó el punto donde el árbol había caído, observando cómo se había enganchado en una formación rocosa saliente que le impedía asentarse completamente en el suelo. «Quédate quieto, pequeño dragón», dijo Bjorn, colocándose junto al árbol. «El punto más grueso. Esto dolerá, pero es tu única oportunidad de ser libre». El exiliado abrió las piernas y se aferró al tronco con ambas manos, sintiendo la áspera corteza clavarse en sus palmas a través de los guantes de cuero. Con un gruñido de esfuerzo que resonó por todo el valle, Bjorn levantó el tronco, con los músculos tensos contra el tremendo peso y los tendones erizados como cuerdas de arco en el cuello y los brazos. El árbol se movió ligeramente, elevándose quizás el ancho de un dedo antes de volver a su sitio. El sudor perlaba la frente de Bjorn. A pesar del aire helado, ajustó su agarre y lo intentó de nuevo, esta vez concentrando toda su fuerza en un único movimiento explosivo. El tronco se elevó más esta vez, lo suficiente para que la cría liberara parcialmente su ala herida antes de que las fuerzas de Bjorn cedieran y el árbol volviera a caer. El dragón emitió un sonido que era en parte gemido, en parte gruñido, sus ojos dorados fijos ahora en Bjorn con algo parecido a la confianza. El exiliado notó que la criatura había logrado liberar la mayor parte de su ala, aunque la punta permanecía atrapada bajo la enorme madera. «Una más. Ya basta», jadeó Bjorn, con la respiración entrecortada. «Una más y serás libre». Se recolocó una vez más, esta vez encajando el hombro bajo el tronco mientras lo sujetaba con ambas manos. Cada músculo de su cuerpo protestó al comenzar a levantarlo, y la vista se le nubló por el esfuerzo. El árbol se elevó lentamente, centímetro a centímetro, con una agonía constante, hasta que la cría logró liberar completamente su ala. En el momento en que el dragón estuvo a salvo, Bjorn soltó su agarre y tropezó hacia atrás, cayendo pesadamente sobre la nieve. Su pecho se agitaba mientras luchaba por recuperar el aliento. El vapor se elevaba de su cuerpo acalorado en el aire gélido. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a la cría de pie sobre sus patas temblorosas, con el ala herida cuidadosamente pegada a su costado. Durante varios latidos, ninguno se movió. Entonces, para asombro de Bjorn, el pequeño dragón se acercó a él con pasos vacilantes, sin apartar sus ojos dorados de su rostro. Cuando llegó junto al exiliado caído, la criatura bajó su cabeza de obsidiana y tocó suavemente su hocico con la mano extendida de Bjorn. El contacto le provocó una oleada de calor en el brazo, no solo el calor físico del aliento de la criatura, sino algo más profundo,
una conexión que parecía eludir su mente y hablarle directamente al alma. En ese instante, comprendió que ya no estaba solo en su exilio. El destino los había unido. Dos marginados en un mundo que no tenía lugar para ellos. ¿Cómo te llamo, pequeño?, preguntó Bjorn con voz suave y llena de asombro. El dragón ladeó la cabeza como si reflexionara sobre la pregunta, y luego emitió un suave trino que sonó casi como música. Ember, decidió Bjorn, por el fuego que arde en tu interior, incluso en este páramo helado. Como si respondiera a su nombre, las escamas de Ember parecieron brillar con más intensidad, las venas carmesí palpitando con una luz interior. La cría se acercó a Bjorn, presionando su cálido flanco contra el costado del exiliado. Y por primera vez en 3 lunas, Bjorn sintió algo más que desesperación. El sol se ocultaba tras las cumbres, tiñendo el paisaje nevado de tonos dorados y carmesí. Bjorn sabía que necesitaban refugio para pasar la noche, un lugar donde Ember pudiera descansar y recuperarse de sus heridas. Se puso en pie con dificultad, con los músculos aún doloridos por el esfuerzo de levantar el árbol, y cargó su mochila al hombro. «Ven, Ember», dijo, extendiendo la mano hacia la cría. «Encontraremos un lugar seguro donde pasar la noche». El dragón cojeaba a su lado mientras se adentraban en el valle. El ala herida de Ember rozaba ligeramente la nieve a pesar de sus esfuerzos por mantenerla elevada. Bjorn igualó el paso de la criatura. Sus ojos experimentados escudriñaban el paisaje en busca de algún refugio. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir la tierra como un sudario, descubrieron una cueva poco profunda excavada en la pared rocosa del valle. Apenas cabían los dos, pero les protegería del viento y la nieve. Bjorn recogió la leña seca que pudo encontrar y encendió una pequeña hoguera cerca de la entrada de la cueva. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Ember se acurrucó junto al fuego, sus escamas reflejando la luz anaranjada como metal pulido. El calor pareció aliviar el dolor del dragón, y su respiración se hizo más profunda y regular. Bjorn se apoyó contra la pared de la cueva, con su hacha a mano, y vigiló a su improbable compañero. «Mañana tendremos que buscar comida», murmuró, más para sí mismo que para Ember. «Y quizá alguna forma de curar esa ala tuya». Los ojos del dragón recién nacido se abrieron al oír su voz, mirándolo con aquella misma inquietante inteligencia. Entonces, para sorpresa de Bjorn, Ember comenzó a ronronear, un profundo rugido que parecía emanar de su pecho. La vibración era extrañamente relajante, y a pesar de las circunstancias, Bjorn sintió que le pesaban los párpados. Mientras el sueño lo vencía, el último pensamiento consciente del exiliado fue el calor que presionaba contra su costado y el ritmo constante de la respiración de Ember. Por primera vez desde su destierro, Bjorn Ironwill durmió sin sueños de vergüenza ni fracaso. En cambio, su mente se llenó de imágenes de surcar cielos infinitos, impulsado por alas de sombra y llama. La pálida luz del amanecer, filtrándose por la entrada de la cueva, despertó a Bjorn del sueño más profundo que había experimentado en meses. El cuerpo del exiliado dolía por haber dormido sobre la dura piedra, pero el calor que sentía contra su costado le recordó que el encuentro del día anterior no había sido un sueño febril. Ember yacía acurrucada a su lado. Las escamas de obsidiana de la cría se elevaban y descendían con cada respiración tranquila. Bjorn se movió con cuidado, sin querer perturbar el descanso de su compañero, y salió para evaluar la situación. El aire matutino le mordió la piel expuesta, pero el viento había cesado durante la noche, dejando el valle envuelto en una inquietante quietud. Había caído nieve fresca, cubriendo sus huellas y creando un manto prístino que brillaba como diamantes triturados bajo la débil luz del sol. El hambre le recordó con fuerza la necesidad de alimentarse. Los ojos experimentados del exiliado escudriñaron el paisaje, observando las señales. Que hablaba de vida oculta bajo el yugo del invierno. Allí, las delicadas huellas de la nieve cruzaban el valle, y más allá, las huellas más grandes de lo que podrían ser ciervos o alces que se dirigían hacia el arroyo helado.
Un suave trino a sus espaldas anunció el despertar de Ember. Bjorn se giró y vio a la cría de pie en la entrada de la cueva, con sus ojos dorados alertas y curiosos. El ala herida se sostenía ahora con más naturalidad, aunque Bjorn pudo ver que aún le causaba molestias al moverse. «Buenos días, pequeña llama», dijo Bjorn en voz baja, notando cómo Ember ladeaba la cabeza al oír su voz. «¿Tienes hambre? Yo sé que lo soy». La respuesta del dragón fue inequívoca, un gruñido bajo que Bjorn interpretó como un sí. Pero justo cuando extendió la mano para su lanza de caza, un sonido que recorrió el valle le heló la sangre. El lejano retumbar de las trompetas de caza, acompañado por los ladridos de los perros, resonaba desde la cresta que había descendido el día anterior. «Cazadores», murmuró Bjorn, mientras sus manos curtidas revisaban automáticamente sus armas. «O algo peor». Sus temores se confirmaron instantes después cuando divisó al primero de los perseguidores coronando la cresta. Incluso a esa distancia, pudo distinguir los distintivos escudos rojos y negros del clan Hacha de Sangre. Sus antiguos parientes, liderados por lo que parecía ser el mismísimo Jarl Ragnar, cuya enorme figura era inconfundible, incluso a través de la extensión de nieve. «Siguieron mi rastro», comprendió Bjorn con creciente temor. «¿Pero por qué? Mi exilio debía ser definitivo». La respuesta llegó con la llegada de más guerreros, cuyas armas relucían a la luz de la mañana. Esta no era una partida de caza cualquiera. Era una banda de guerra, armada para la batalla y moviéndose con el paso decidido de hombres con la intención de matar. El exilio de Bjorn no había saciado la sed de venganza de Ragnar. Los Jarl querían sangre. Ember pareció presentir el peligro, pegándose a la pierna de Bjorn mientras emitía un gruñido bajo de advertencia. Las escamas de las crías se habían oscurecido, y las venas carmesí palpitaban con un fuego interior que hablaba de un poder que despertaba. A pesar de su pequeño tamaño y su estado de salud, los instintos del dragón reconocieron la amenaza que se aproximaba. «No podemos dejarlos atrás», dijo Bjorn, mientras su mente táctica ya evaluaba sus opciones. «No con las alas aún recuperándose, y no en este terreno». La banda de guerreros descendía ahora al valle. Su avance se veía ralentizado por la nieve profunda, pero su intención era inconfundible. Bjorn contó al menos una docena de guerreros, todos armados con las mejores armas y armaduras que su antiguo clan podía proporcionarles. Ante semejante número de enemigos, incluso un guerrero ileso tendría pocas posibilidades de sobrevivir. Un fugaz movimiento captó su atención, y el corazón de Bjorn dio un vuelco al divisar a los perros del cazador merodeando delante del grupo principal. Los enormes perros de guerra, criados para rastrear y matar, llegaban a la cueva mucho antes que sus amos. Sus agudos olfatos encontrarían el rastro a pesar de la nieve fresca, y una vez que lo hicieran, no habría forma de esconderse. «Ember», dijo Bjorn con urgencia, arrodillándose junto a la cría. «Debes volar. Puede que tu ala esté herida, pero quizás aún puedas». La respuesta del dragón lo interrumpió bruscamente. Un firme movimiento de su cabeza de obsidiana, seguido de un paso deliberado hacia Bjorn. El mensaje era claro. Ember no abandonaría al exiliado que le había salvado la vida, sin importar el precio. «Leal hasta la médula», murmuró Bjorn, esbozando una sonrisa amarga en su rostro marcado por las cicatrices. «Al igual que yo, hace mucho tiempo, el aullido de los perros se hizo más fuerte, más cercano». Bjorn ya podía verlos, grandes bestias grises con mandíbulas salpicadas de espuma, que corrían por la nieve hacia su escondite. Detrás de ellos venían los guerreros del clan Hacha de Sangre, cuyos gritos de guerra resonaban en las paredes del valle mientras se acercaban para dar el golpe final. Bjorn alzó a Rompecráneos, sintiendo el peso familiar del arma que le había servido fielmente en innumerables batallas. Si esta iba a ser su última batalla, la afrontaría como un verdadero hijo del norte, con acero en la mano y desafío en el corazón. «Quédate detrás de mí, pequeña», le ordenó a Ember, saliendo de la protección de la cueva. «Te compraré el tiempo que pueda».
El primero de los perros los alcanzó con las fauces babeantes y los ojos enloquecidos por la sed de sangre. El hacha de Bjorn blandió un arco mortal. Su afilado filo se clavó profundamente en el cráneo de la bestia y la derribó al instante. El segundo perro saltó hacia su garganta, pero el exiliado estaba preparado, lo atrapó con el borde de su escudo y lo arrojó a un lado con una fuerza demoledora, pero eran demasiados. Mientras Bjorn luchaba contra la jauría, llegaron más perros, rodeándolo como lobos alrededor de un ciervo herido. Sintió como los dientes le desgarraban las polainas de cuero, haciéndole sangrar la pantorrilla. Entonces otro perro se aferró a su brazo protector con mandíbulas aplastantes. Fue entonces cuando Ember entró en la batalla. El grito de rabia del polluelo rasgó el aire matutino como el estruendo de un trueno, un sonido que hablaba del despertar de un poder ancestral. Las venas carmesí de sus escamas ardieron con un fuego repentino, y cuando Ember abrió la boca, un chorro de llamas brotó de ella. Pequeño para los estándares de los dragones tal vez, pero más que suficiente para engullir al sabueso, atacando el brazo de Bjorn. La bestia soltó su presa con un aullido de agonía, su pelaje en llamas mientras rodaba desesperadamente en la nieve. Los demás perros retrocedieron ante esta nueva amenaza, gimiendo e inseguros. Habían sido criados para cazar hombres y bestias, no criaturas de leyenda y fuego. Bjorn contempló con asombro a su pequeño compañero, que permanecía a su lado en actitud protectora, con humo aún saliendo de sus fosas nasales. Sabía que tenías fuego dentro, pequeña brasa, susurró. Pero jamás lo imaginé. Los guerreros del clan Hacha de Sangre también habían presenciado el espectáculo, y su avance se había estancado. Bjorn podía ver la incertidumbre en sus filas. Oía el murmullo de voces alzadas por el miedo y la confusión. Los dragones eran criaturas de mitos y leyendas. Enfrentarse a uno en batalla era buscar no solo la muerte, sino la condenación. Solo Jarl Ragnar parecía impasible ante la manifestación sobrenatural. El enorme guerrero avanzó a grandes zancadas por la nieve, su gran espada, desgarracorazones, reluciendo en su mano, su rostro marcado por cicatrices, deformado por el odio y la avaricia. Bjorn, voluntad de hierro. La voz de Ragnar resonó por todo el valle. Sigues jugando con tus mascotas, veo. Pero esto no cambia nada. Me robaste, y ahora pagarás con tu vida y la de tu compañero antinatural. ¿No robé nada?, gritó Beyond, alzando su hacha en señal de desafío. Las acusaciones son falsas, y lo sabes. Falsas o verdaderas, da igual, respondió Ragnar, con una sonrisa tan cruel como una tormenta invernal. Lo que importa es que cuestionas mi juicio ante todo el clan. Solo por eso, mereces la muerte. Las palabras de Ei confirmaron lo que Bjorn sospechaba desde hacía tiempo. Su exilio nunca había tenido que ver con el supuesto robo de oro del tesoro personal de Ragnar. Había sido por poder, por eliminar a un guerrero cuyo honor y habilidad habían comenzado a eclipsar los de su líder. Ember se pegó a la pierna de Bjorn, y la temperatura corporal del dragón aumentó al activarse sus instintos protectores. La cría podía ser pequeña y estar herida, pero seguía siendo una criatura legendaria, y su lealtad al exiliado que le había salvado la vida ardía con la misma intensidad que las llamas en su pecho. «Ven, pues, Ragnar el cobarde», gritó Bjorn, usando el epíteto más insultante que pudo idear. «Enfréntate a mí si te atreves, o necesitas a tu jauría de perros y cobardes para acabar con un guerrero exiliado». El insulto dio en el clavo, tal como Bjorn había previsto. El rostro de Ragnar se puso morado de rabia, e hizo un gesto brusco a sus guerreros. «Deténganse. Curre es mío para matar». El Jarl avanzó por la nieve, su enorme figura proyectando una larga sombra bajo la luz matutina. Era más grande que Bjorn, más fuerte, y su equipo era superior. Camisa reluciente, casco pulido, armas afiladas y bien mantenidas. Ante semejante desventaja, las posibilidades del exiliado eran escasas. Pero Bjorn también tenía sus ventajas, la experiencia adquirida durante 3 décadas de guerra,
la fuerza desesperada de un hombre sin nada que perder, y a su lado, una criatura cuya sola presencia hablaba de fuerzas que trascendían la comprensión mortal. Los dos guerreros se rodearon en la nieve, con las armas listas, mientras su aliento formaba nubes en el aire gélido a su alrededor. La luz matutina se reflejaba en el prístino paisaje blanco, creando un escenario natural para su danza mortal. Ragnar atacó primero, su gran espada cortando el aire con la fuerza suficiente para partir un escudo en dos. Bjorn apenas logró desviar el golpe con su hacha, el impacto sacudiéndole los brazos hasta los hombros. El Jarl remató de inmediato con un golpe de escudo que envió al exiliado retrocediendo a trompicones, luchando por mantener el equilibrio en la traicionera nieve. Siempre fuiste demasiado lento, Bjorn, se burló Ragnar, intensificando su ataque. Demasiado precavido, demasiado reflexivo. Un verdadero guerrero actúa solo por instinto. La gran espada volvió a atacar, esta vez con un barrido horizontal, apuntando al torso de Bjorn. El exiliado se agachó, sintiendo el silbido de la hoja sobre su cabeza, y arremetió con su hacha contra la pierna expuesta de Ragnar. El guerrero se giró a un lado, pero no lo suficientemente rápido. El filo de rompecráneos desgarró la piel y el cuero, trazando una línea carmesí en su muslo. Ragnar rugió de dolor y furia, redoblando su asalto. Golpe tras golpe llovió sobre las defensas de Bjorn, cada impacto empujándolo más hacia la pared rocosa del valle. Las fuerzas del exiliado comenzaban a flaquear. El esfuerzo del día anterior, combinado con la mala alimentación y el frío intenso, le habían pasado factura. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. El pie de Bjorn se enganchó con una piedra oculta bajo la pared rocosa del valle. La nieve lo envolvió y cayó con fuerza, su hacha volando entre sus dedos entumecidos. Ragnar se cernía sobre él como un avatar de la muerte. Su gran espada se alzó para el golpe mortal. Muere sabiendo que tu preciado dragón te seguirá hasta el infierno, siseó el Jarl. La hoja descendió en un arca plateada, y el tiempo pareció ralentizarse. Bjorn observó cómo se acercaba su muerte con la extraña indiferencia de un guerrero que siempre había sabido que este momento llegaría. Pero en lugar del filo del acero, oyó el penetrante grito de rabia de Em y vio un destello de escamas de obsidiana lanzándose por los aires. La cría golpeó a Ragnar en el pecho con toda la fuerza que su pequeño cuerpo pudo reunir, sus garras arañando la camisa del Jarl mientras buscaba dónde agarrarse. El impacto no fue suficiente para derribar al enorme guerrero, pero sí para desviar su puntería. La gran espada se clavó en la nieve junto a la cabeza de Bjorn en lugar de partirle el cráneo. Ragnar rugió y agarró al dragón con la mano libre, pero Ember ya se movía, lanzándose hacia él. Entre las piernas del gigante, como una sombra mortal, la cría se movía. Su cola se agitó, y su punta, dura como el diamante, golpeó la parte posterior de la rodilla de Ragnar con la fuerza suficiente para dislocarle la articulación. Mientras el dragón tropezaba, Bjorn rodó a un lado y recuperó su hacha. El exiliado se puso de pie de un salto, con el arma lista. Pero lo que vio a continuación lo paralizó de asombro y terror. Uno de los guerreros de Ragnar, cegado por la codicia y el deseo de reclamar la piel de un dragón para sí mismo, había disparado una flecha contra Ember. La flecha voló certera, apuntando al flanco expuesto de la cría mientras ésta se escabullía entre las piernas del dragón. Sin pensarlo, sin dudarlo, Bjorn se lanzó contra la flecha. La punta con púas atravesó su chaleco de cuero y se clavó profundamente en su costado. El impacto lo hizo girar y lo estrelló contra la nieve ensangrentada. El mundo pareció detenerse. Ragnar se quedó paralizado en pleno golpe. Sus guerreros permanecieron inmóviles, e incluso el viento pareció contener la respiración. En ese momento de perfección en silencio, el grito de angustia de Ember rasgó el aire matutino. No era el simple bramido de un animal, sino algo mucho más profundo y terrible. El sonido aumentó en tono y volumen hasta convertirse en un alarido que parecía desgarrar la mismísima realidad. Las escamas del dragón ardían con fuego interior.
Las venas carmesí palpitaban como un corazón acelerado mientras un poder incomprensible para los mortales despertaba en su pequeño cuerpo. En lo alto, tan distantes que eran casi invisibles, aparecieron siluetas oscuras contra el cielo pálido. Al principio parecían nubes de tormenta, pero a medida que se acercaban, su verdadera naturaleza se hizo horriblemente clara: dragones. Dragones adultos. Sus enormes figuras eclipsaban el sol mientras descendían hacia el valle con las alas extendidas lo suficiente como para ensombrecer aldeas enteras. El dragón líder era descomunal, sus escamas negras como la medianoche, pero surcadas por vetas de oro fundido. Tras él venían otros, dragones azules, verdes y bronceados, con los ojos llameando con un fuego interior que hablaba de una inteligencia más antigua que la civilización humana. Como uno solo, los guerreros del hacha de sangre. El clan cayó de rodillas en la nieve, olvidando sus armas mientras un terror primigenio les atenazaba el corazón. Eran los hijos de Jormungand, la progenie de la serpiente del mundo, y su presencia en el reino mortal significaba solo una cosa: alguien había dañado lo que protegían. El gran dragón negro aterrizó con una fuerza estremecedora, sus garras surcando la tierra helada. Al abrir sus enormes fauces, el rugido que surgió fue como el estruendo de montañas quebradas, un sonido que anunciaba el apocalipsis y el fin de los mundos. Bjorn, tendido en la nieve, con la flecha aún clavada en su costado, solo pudo observar con asombro cómo Ember se acercaba a la enorme criatura con pasos intrépidos. La cría parecía diminuta al lado de su padre, no más grande que un ratón ante un caballo de guerra. Sin embargo, no había sumisión en su postura. El gran dragón bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de Ember, y el exiliado juró haber visto un intercambio de inteligencia entre ellos. No una mera comunicación animal, sino algo mucho más sofisticado. Los ojos dorados se fijaron en la flecha clavada en el costado de Bjorn, y luego se desviaron hacia los guerreros humanos que se acurrucaban en la nieve. Cuando la antigua criatura habló, su voz era como el estruendo de las avalanchas, como el gemido de los glaciares al esculpir nuevos valles en la roca sólida. Sin embargo, de alguna manera, casi imposible, Bjorn comprendió las palabras: ¿quién ha dañado a los elegidos? La pregunta flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Ninguno de los guerreros de Ragnar se atrevió a hablar. Su valor se había quebrado por completo ante la presencia de seres de la leyenda más antigua. El propio Jarl había caído de rodillas, con su gran espada olvidada en la nieve a su lado. Fue Ember quien respondió, con su joven voz clara y melodiosa incluso para oídos humanos. El pequeño habló en la antigua lengua de los dragones, pero una vez más Bjorn descubrió que podía entender cada palabra. El de cabellos dorados me salvó de la madera aplastante. Cuando los buscadores de dientes de hierro llegaron con los portadores de la muerte, interpuso su carne entre sus afiladas plumas y mis escamas. Es la manada. Hermano, defensor del nido, pariente elegido. Los ojos del gran dragón brillaron con más intensidad, y al contemplar a los humanos acobardados, Bjorn sintió el peso de eones sobre él. Aquella criatura había presenciado el nacimiento y la muerte de reinos, el ascenso y la caída de héroes cuyos nombres ahora eran olvidados incluso por los escaldados. Que quienes causaron daño conozcan el precio de dañar a los parientes dragones, declaró la voz ancestral. Lo que siguió no fue una batalla, sino la aniquilación. Los dragones adultos alzaron el vuelo con un propósito terrible. Sus llamas convirtieron la nieve prístina en vapor y el aire mismo en fuego. Los guerreros del clan Hacha de Sangre, hombres que habían enfrentado la muerte en cientos de batallas, huyeron como niños ante una tormenta. Solo quedaba Ragnar, con las rodillas demasiado débiles para sostenerlo y la mente destrozada por el peso del terror sobrenatural. El gran dragón negro aterrizó ante él, bajando su enorme cabeza hasta que el Jarl pudo sentir el calor de su aliento en su rostro. Tú que lideras a los causantes del mal, dijo el dragón con voz suave como la seda y mortal como el veneno. Que quede claro que el exilio está ahora bajo nuestra protección. Si alguno de los vuestros intenta hacerle daño a él o a sus parientes dragones,
vendremos. Os encontraremos y quemaremos vuestros salones, vuestros barcos, vuestros nombres mismos, borrados de la memoria del mundo. Tras ese anuncio, el gran dragón extendió sus alas y alzó el vuelo, seguido por sus congéneres. En un instante, desaparecieron, dejando solo el recuerdo de su presencia y el persistente olor a azufre y llamas. 5 años después, el puesto comercial que había crecido alrededor de la cueva donde Bjorn y Ember encontraron refugio por primera vez rebosaba de actividad. Comerciantes de todo el mundo conocido acudieron a comerciar con el amigo dragón, como se conocía al exiliado. No solo buscaba bienes, sino también la protección que le brindaba su legendaria alianza. Bjorn se encontraba de pie sobre la plataforma de madera que dominaba el próspero asentamiento. Su mano descansaba suavemente sobre el cuello de Ember. El dragón ya no era una cría. 5 años de crecimiento habían transformado a la pequeña criatura en una magnífica bestia. Sus escamas de obsidiana relucían como azabache pulido bajo el sol de la tarde. El ala herida había sanado perfectamente, dejando a Ember capaz de volar de una forma que era la envidia de las grandes águilas. Debajo de ellos, los niños jugaban a la sombra de dragones amigables que habían venido a visitar a sus jóvenes parientes. El miedo que antaño había atenazado los corazones de los mortales al contemplar a estas criaturas legendarias había dado paso a la admiración y el respeto. Bajo la protección de los parientes dragones, ningún saqueador se atrevió a acercarse. Ningún invierno fue demasiado crudo para sobrevivir. Es extraño cómo funcionan los designios del destino. Bjorn reflexionó, mientras sus dedos curtidos acariciaban las suaves escamas bajo su palma. Expulsado con deshonra. Encontré un tesoro inimaginable. El ronroneo retumbante de aprobación de Ember vibró a través de sus cuerpos. El dragón no solo había crecido en tamaño, sino también en sabiduría. Sus ojos dorados albergaban una profundidad de conocimiento que a veces inquietaba incluso a su compañero más cercano. Sin embargo, el vínculo entre ellos permaneció tan fuerte como en aquel primer momento, cuando un exiliado desesperado eligió salvar a un polluelo atrapado. Un alboroto en las afueras del asentamiento llamó la atención de Bjorn. Un pequeño grupo de viajeros se acercó. Sus estandartes ostentaban el rojo y el negro del clan Hacha de Sangre. Pero estos no eran guerreros. Llegaron con las manos abiertas y una intención pacífica, liderados por una joven cuya presencia la denotaba como noble. «Amigo dragón», gritó la mujer mientras se acercaba al andén. «Soy Ingrid, hija de Ragnar. Vengo solicitando audiencia con usted y su magnífico compañero». Bjorn estudió detenidamente a la joven. Tenía la fuerte mandíbula de su padre, pero carecía de la crueldad que había marcado los rasgos del viejo y... Incluso en este remoto lugar había llegado la noticia de que Ragnar había muerto el invierno anterior. Su mente jamás se recuperó de su encuentro con los dragones adultos. El clan Bloodaxe había elegido un nuevo liderazgo, y aparentemente ese liderazgo buscaba la reconciliación. «Habla, hija de Ragnar», respondió Bjorn, con una voz que denotaba la autoridad de quien había encontrado su verdadero lugar en el mundo. «Mi padre se equivocó al exiliarte», dijo Ingrid, con palabras que denotaban un reconocimiento formal. «El oro fue hallado escondido en la habitación del hombre que te acusó. Les ofrecemos la restitución de su honor, tierras y títulos y regresan para liderar a nuestros guerreros». Ember giró la cabeza hacia Bjorn. Sus ojos dorados reflejaban curiosidad por su respuesta. Por un momento, el exiliado consideró la oferta de regresar triunfalmente para reclamar el honor que le habían arrebatado. Era todo lo que había soñado durante aquellos oscuros días de destierro. Pero al contemplar el próspero asentamiento, a los niños jugando seguros bajo la protección de Ala de Dragón, a los comerciantes que venían buscando no solo mercancías, sino justicia impartida con imparcialidad, Bjorn se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el honor o el título. «Me siento honrado por su oferta, Ingrid, hija de Ragnar», respondió formalmente. «Pero debo declinar. He encontrado mi lugar en el mundo, y es aquí, junto a mis parientes dragones,
protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La joven asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces quizás podríamos hablar de alianza en lugar de reencuentro. Las regiones del norte se tornaban peligrosas con nuevas amenazas, y la sabiduría del dragón amigo sería un consejo valioso. Al comenzar las negociaciones, Ember extendió una de sus enormes alas para proteger a los presentes del sol de la tarde. La presencia del dragón ya no se percibía como una amenaza, sino como una promesa, que la justicia prevalecería, que los inocentes encontrarían refugio y que algunos lazos trascendían las mezquinas intrigas de los reinos mortales. Al final, Hornironville había aprendido la verdad más importante de todas. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Y a veces, al salvar a otro, nos salvamos a nosotros mismos. La leyenda del dragón amigo se contaría alrededor de hogueras durante generaciones. Pero él se contentaba con vivir en paz a la sombra de las alas, rodeado de la familia que había elegido y la lealtad que se había ganado. En la antigua lengua había un dicho: nunca lastimes lo que un dragón ama. Para aquellos lo suficientemente sabios como para escuchar esta advertencia, había paz. Para quienes la ignoraron, solo fuego y cenizas llevadas por el viento del norte. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. A través de las tierras heladas del norte. Si esta historia de lealtad, redención y fuego de dragón despertó tu espíritu guerrero, suscríbete a las historias de Viking Valhalla para vivir más aventuras legendarias. ¿Qué te pareció el vínculo de Bjorn y Em? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué parte del mundo nos ves. Nos encanta conectar con nuestra comunidad global de entusiastas vikingos. Dale a me gusta a este video si quieres ver más historias de dragones, guerreros y los lazos inquebrantables forjados en el fragor de la batalla. Tu apoyo mantiene vivas estas antiguas leyendas. Hasta la próxima. Que tu espada y tu escudo se mantengan afilados.